Hola a todos, ¿cómo les va? Espero que bien. Bueno, hoy vamos a continuar un poco con el videotutorial anterior en el que vimos cómo modelar diferentes tipos de sólidos de volúmenes tridimensionales. La parte de hoy complementa un poco eso. Eh, Vamos a ver cómo se crean las presentaciones cuando trabajo con sólidos tridimensionales. Para eso, bueno, vamos a ir a la parte de presentación. Bien, a partir de ahora, y como habíamos dicho cuando vimos la cuestión de la presentación, lo que vamos a hacer es pasar de un lenguaje tridimensional en el que tengo el modelo en un espacio tridimensional al lenguaje bidimensional que es nuestra hoja. Para eso ya vimos la mayoría de las configuraciones, pero bueno, la voy a configurar rápidamente. Voy a modificar acá, voy a poner una impresora PDF, tamaño A4, trazado de presentación. Acá el archivo que asigna los espesores, vertical, escala 1 en 1, aceptar, cerrar. Me faltaría poner el rótulo acá, que bueno, no hace falta que lo haga, ya la mayoría lo debe hacer, es pegarlo en cualquier lado y volver a la configuración y determinar la ventana del rótulo para que la hoja se centre en el rótulo, ¿bien? Bueno, para crear las presentaciones de sólidos yo podría hacerlo con ventanas, pero nosotros vimos o vamos viendo en el lenguaje que utilizamos que los diferentes tipos de línea nos van indicando diferentes estados, si se quiere, o diferentes situaciones espaciales. Por ejemplo, nosotros hemos visto que las líneas que no se ven, que están tapadas por un plano, por una figura plana o por un sólido por delante, bien, tienen un tipo de nomenclatura, digamos, que es la línea de trazos y un trazo intermedio. Entonces, eso deberíamos hacerlo a mano. O sea, si yo hago las presentaciones, si yo hago las ventanas, como habíamos hecho para, por ejemplo, el tinglado o algunas cuestiones que empezamos a dibujar en 3D, pero con elementos 2D como líneas, que ahí no hay nada tapado, ahí no hay problema con utilizar las ventanas. Voy a ver, ventanas, una ventana, como habíamos visto, bueno, voy a crear directamente 4 ventanas. Y en esta pondría la frontal, en esta la superior, en esta la lateral izquierda. Bien, eso también es importante no perder nunca de vista, que nosotros tenemos un ordenamiento de las vistas que están en las normas de dibujo, ¿sí? Que esas las tienen en el campus. Estaría bueno que las tengan de consulta, pero siempre hay un ordenamiento y una vinculación entre las vistas. Por ejemplo, acá me falta ponerlas todas a la misma escala. Y todas uno en uno. Y después me faltaría hacer algunas líneas de enlace para alinear estas vistas. ¿Qué pasa? Que yo tengo esto y por ejemplo pongo las ventanas en estructura alámbrica 2D, que sería la forma correcta para que salgan todo con líneas y no así sombreado como me lo muestra el estilo visual conceptual. Y no tengo la posibilidad de diferenciar las líneas. Yo toco esto y es un sólido. Entonces, si yo quisiera terminar la correcta representación de este sólido, tendría que repasar con líneas lo que son líneas visibles de la vista y con otro estilo de líneas, con otra capa creada por mí, repasar las que son no visibles. En el caso de AutoCAD y de muchos software, esa parte, y más que nada para la cuestión de sólidos tridimensionales, la tienen resuelta de manera automática. En el caso de AutoCAD vamos a ver dos métodos para resolver eso automáticamente. Vamos a ver primero el que es un poco más tedioso, pero más completo y también más universal porque está en todas las versiones de AutoCAD. Y después vamos a ver uno más nuevo que aparece en las versiones, creo que a partir de las 2015, 2016 hacia adelante, y solo para las computadoras que tienen procesadores de 64 bits y que instalaron la versión de AutoCAD de 64 bits. Bueno, vamos con la más universal entonces. Los tres comandos que vamos a utilizar se llaman SolView, SolDraw y SolPerfil. Bien. Los tienen ubicados, si quisieran, está en dibujo,
modelado, configurar, y esto es Sol View, sería dibuja, Sol View sería vista, Sol Draw sería dibujo, y Sol Perfil sería este que se llama perfil. Bien, yo suelo acceder por teclado a estos comandos, entonces voy a acceder Sol View, y vamos a ver qué es lo que nos pregunta el comando Sol View. Bien, tiene 4 opciones de funcionamiento, que son 4 tipos de vistas que podemos crear con este comando. Ya vamos a ir viendo cómo funciona cada una. La primera vista que vamos a crear siempre es con la opción SCP, Sistema de Coordenadas, a través de un sistema de coordenadas. Bien, entonces vamos a elegir esa opción, SCP. Me pregunta qué sistema de coordenadas quiero utilizar. Hasta ahora nosotros no hemos visto cómo cambiar el sistema de coordenadas, ya lo veremos oportunamente. Pero por ahora vamos a utilizar el universal o en actual, para nosotros sería lo mismo porque no hemos cambiado el sistema de coordenadas, así que vamos a poner igual universal. La escala de la vista me la pregunta en este momento y me la pregunta con el valor decimal. O sea que si yo quiero hacer una vista en escala 1 en 2, el valor que tendría que ingresar en este momento sería 0.5. Si lo quisiera 1 en 4, 0.25. Si lo quisiera agrandado, 2 en 1, el valor sería 2. Bien, el factor de escala, que sería la escala expresada de manera decimal. Lo vamos a poner 1 en 1, entonces 1. Y después me pide que indique el centro de la vista. El centro de la vista lo voy a indicar con un clic del mouse. Y fíjense que cuando yo hago esto, me posiciona el centro de mi sólido, del sólido que yo tengo dibujado, donde yo hago clic. Esto puede tener algún problema, por ejemplo, si yo dibujé muy lejos del origen de coordenadas, puedo llegar a tener problemas de que yo hago clic y no veo mi objeto porque se quedó en algún otro lado. O si yo tengo varios objetos dibujados, también puedo llegar a tener algún problema, pero bueno, si tengo un solo sólido y está más o menos centrado en el origen de coordenadas, va a funcionar bien de esta manera. ¿Y qué vista es la que me hace? Bueno, me hace la vista correspondiente al plano XY del SCP que yo estoy utilizando. Como estoy utilizando el universal, el plano XY es el que nosotros venimos utilizando como el plano 1, el plano horizontal. Bien, entonces vamos a ubicar a donde queremos más o menos que se vea la vista horizontal. Y otra cosa que quiero que vean es que a partir de que yo hice ese primer clic para ubicar el centro, me creó una ventana. Esto que ven acá, el bordecito sombreado, es una ventana efectivamente que creó momentáneamente. Que si yo salgo del comando, por ejemplo hago escape y salgo del comando, esa ventana va a estar creada. ¿Ven? Es una ventana gráfica común. Y se creó con el tamaño máximo que se podía dentro de mi hoja. Fíjense que se creó con el tamaño de la línea punteada, que es los márgenes de impresión. Digo esto porque muchas veces salen del comando y lo primero que atinan a hacer para borrarlo es borrar el sólido. Y si ustedes borran el sólido, como vimos cuando trabajamos con ventanas, lo que van a estar haciendo es borrándolo del espacio modelo, van a perder el modelado que hicieron. Bueno, el centro de la vista lo vamos a ubicar por acá, por ejemplo. Este sólido que estoy utilizando no lo presenté, ahora lo presento. Vamos a seguir adelante con esto. Una vez que terminé de indicar el centro, presiono Enter. Y ahora sí me pide que precise bien el rectángulo de la ventana que contiene a mi vista. Por último, y importantísimo llegar hasta este paso, recién acá terminamos de usar el comando Sol View, es cuando me pide el nombre de la vista. Y vamos a ponerle, por ejemplo, a esta superior. Este comando es cíclico, o sea que cuando termine ese último paso vuelve a arrancar. Fíjense que me está preguntando de vuelta las opciones SCP, ortogonal, auxiliar, etc. Bueno, voy a salir del comando un segundo para mostrarles el sólido. El sólido es un sólido simple que estoy utilizando simplemente para mostrar la parte de la presentación, que consta de una pirámide vaciada con un cilindro. Tiene un agujero cilíndrico. Bien, y es una pirámide oblicua, de base cuadrada. Bien, acabamos de crear
Algo que es importante, que ya lo dijimos cuando arrancamos a modelar, es la orientación de mi sólido. Yo tengo que tratar de que mi sólido se oriente según las vistas que yo tengo en AutoCAD. Por ejemplo, si yo pongo la vista superior, debo ver la vista superior del sólido. Si pongo la vista frontal, debo ver lo que es la vista frontal del objeto. Si lo modelé en otro sentido, o sea, si yo lo modelé en cualquier dirección al sólido, por más que estén bien sus medidas, un buen primer paso sería rotarlo y moverlo hasta que queden coincidentes las vistas de AutoCAD con las vistas como yo quiero que sean para mi sólido. Bien, que la vista frontal que yo quiero que sea la vista frontal de mi sólido me coincida con el botón de cuando yo selecciono la vista frontal de AutoCAD. Eso soluciona mucho el proceso que estamos haciendo acá. Bueno, yo acá tengo entonces ya creada la vista superior. La creé con el comando SolveView, la opción es SCP. Ahora las siguientes las voy a crear con el mismo comando SolveView, pero en vez de usar SCP, en vez de hacerla a partir de un sistema de coordenadas, voy a usar la opción ortogonal. Quiere decir que la vista que yo voy a hacer está conectada a alguna que yo ya tengo dibujado. En mi caso tengo solo dibujado esta, la superior, de manera ortogonal. Bien, o sea, básicamente que la vista que yo voy a hacer se ve en un plano a 90 grados de esta que yo ya tengo realizada. Como por ejemplo la vista frontal. La vista frontal se ve, fíjense que lo que me está pidiendo el comando es designe el lado de la ventana para la proyección. Traducido al lenguaje coloquial, eso quiere decir seleccione a dónde tendría que posicionar el observador para generar la vista que yo quiero. Entonces, si yo quiero la vista frontal, el observador visto de la vista superior se posicionaría aquí abajo, ¿no es cierto? Se posicionaría aquí, miraría en este sentido y ve la vista frontal. Entonces, yo voy a posicionar aquí el observador. Otra vez me pide el centro de la vista, pero ahora fíjense que ya me lo crea alineada esa vista, no me deja irme a cualquier lado, sino que me la crea alineada en el eje Y. Bien, otra vez me creó otra ventana. Bien, entonces cuando le doy Enter, que ya terminé de definir el centro, termina igual que el anterior. Defino la ventana y le doy un nombre, frontal por ejemplo. Y de manera similar vamos a crear con ortogonal, por ejemplo, la vista lateral izquierda. Selecciono el observador que está a la izquierda de la frontal y desplazo hacia la derecha para obtener la vista lateral izquierda. Bien. Indique el nombre de la vista. Vamos a ponerle izquierda. Bueno, hasta ahí ustedes me podrían decir, pero ¿qué tiene de novedoso esto? Si en realidad lo que creó fue lo mismo que cuando lo hacíamos con ventanas. A simple vista pareciera que sí. Pero, si nos vamos a la lista de capas, vamos a ver que por cada vista, me voy a meter a las propiedades de capas, por cada vista que yo creé, voy a tener 3 capas. Fíjense, yo creé una que se llama frontal, una izquierda, una frontal, una izquierda y una superior. Estoy dentro de un comando. Ahí está. Por cada una de esas que yo creé, se crearon 3 capas. Dim, Hid y Vis. Dim por ahora no la vamos a utilizar, después vamos a decir para qué sirve oportunamente, o bueno, lo podemos decir, pero bueno, al terminar de explicar las otras dos en realidad. En Vis viene de visible, se van a almacenar todas las líneas que son visibles. Entonces, voy a seleccionar con control todas a la misma vez y les voy a dar el formato de una línea visible, que es un trazo grueso, por ejemplo rojo, y continua, está bien. En Hid vienen de hidden, oculto. Entonces a esas les vamos a dar un tipo de formato en un trazo intermedio, como por ejemplo magenta, y el tipo de línea vamos a cargar la que se llama, por ejemplo, líneas ocultas.
Y además se me creó una adicional que se llama Vports. En esa capa almacena todas las ventanas. Es la capa que nosotros habíamos creado para cuando lo hacemos con ventanas. Nosotros habíamos dicho de crear una capa ventanas y a esa capa ponerle que no se imprima para no ver estos recuadros. Bueno, en este caso vamos a ir a la capa Vports y le vamos a poner que no se imprima. Terminamos eso, fíjense que las ventanas, si yo selecciono una ventana, está efectivamente en la capa Vports. Bueno, y ahí ustedes me dicen, bueno, pero sigo sin ver ningún cambio. Es porque este comando actúa en colaboración, si se quiere, con el comando soldraw, que está, vimos acá en dibujo, modelado, configurar, dibujo. Bien, voy a acceder de acá o puedo acceder por el teclado. Yo en general lo hago por teclado. Soldraw. Soldraw, ¿qué hace? Tengo que seleccionar, simplemente selecciono las tres ventanas que creé con SolView, le doy Enter y automáticamente me genera las vistas ya con la nomenclatura y las líneas ubicadas en las capas para que tengan su correspondiente nomenclatura. Y si voy al espacio modelo, voy a notar que se crearon proyecciones de mi sólido. Bien, voy a mover momentáneamente el sólido para que se vea. Pero básicamente en los planos coordenados, en el XY, en el XZ y en el ZY, se crearon proyecciones de mi objeto. Bien, como si fueran los planos 1, 2 y 3 que nosotros utilizamos. No están ordenados de la misma manera porque acá coinciden todos en el 000. Pero si yo ubicara mi objeto, por ejemplo, por aquí adelante y por aquí arriba, sería muy similar a pensar el XY, el XZ y el ZY como los planos de proyección que vemos en la teoría. Bien, esa línea me quedó perdida de antes, del modelado, la voy a borrar. Bien, eso es interesante de ver. Y a su vez veamos cómo funciona el comando. Lo que hizo es, en esta ventana, si yo voy a la lista de capas, voy a ver que tengo todas inutilizadas. Este tercer iconito hasta ahora no lo habíamos utilizado mucho, pero lo que hace es, voy a crear una ventana para mostrar rápidamente qué es lo que hace eso. Lo que hace es apagar una capa solo dentro de alguna ventana. Entonces, fíjense, si yo por ejemplo, este sólido está creado rápidamente en la capa 0, si yo estoy en esta ventana seleccionada y voy a las capas y le digo que la capa 0 la quiero inutilizar o reutilizar en la ventana actual, bueno, en este caso está prendida, tiene el solcito, la apago, fíjense que no la veo más acá. A su vez, tiene apagadas todas las capas pertenecientes a cada una de las vistas. Pero por ejemplo, si yo quiero ver la proyección de la vista frontal en esta ventana, no tengo más que prender las que se llaman frontal. Bien, y entonces estoy viendo la proyección de la vista frontal en el plano XY en esta ventana también. Pero bueno, eso recomiendo dejar que lo haga el programa automáticamente, como hizo en estos casos, que fíjense, en la vista frontal lo que hizo fue, la ventana de la vista frontal tiene solamente prendidas, activadas, las que pertenecen a esa vista. Las demás están todas apagadas y eso el software lo hizo automáticamente. Bien, pero es el trabajo que deberíamos haber hecho de manera manual si nosotros lo que utilizábamos eran ventanas comunes. Básicamente teníamos que crear las proyecciones manualmente y crear las capas que se vean solamente en esta ventana, porque si yo prendo esas proyecciones en las otras ventanas también, me van a aparecer como líneas en los planos coordenados perpendiculares. Bien. Bueno, hasta ahí vimos SolView y SolDraw para hacer las vistas. Por ahora vamos a ver esas opciones que son SCP, que crea la vista a partir de el plano XY de un sistema de coordenadas que yo le diga, y orto de ortogonal, que crea una vista perpendicular a alguna que yo ya tengo dibujada. Eso es el comando SolView. El comando SolDraw lo único que hace es
crearme las proyecciones. Una vez que yo le doy el comando Sol Draw, dibuja las proyecciones y lo ubica las líneas en las capas que le pertenecen para que se visualicen bien en cada una de las vistas. Vamos a ver el comando Sol Perfil. Es un comando que también sirve para hacer proyecciones. Y para esto vamos a hacer, por ejemplo, este comando sí vamos a hacer una ventana gráfica común. Vamos a arrancar por una ventana gráfica común. Que podemos, esa ventana gráfica, ubicarla en la capa Viewports para que también tenga la propiedad de que no se imprima. Y por ejemplo, podríamos hacer una vista isométrica que complemente estas vistas ortogonales para el mejor entendimiento del objeto. Vamos a poner una isométrica, a ver, está bien, la suroeste, está bien. Vamos a poner en escala 1 en 1. Y vamos a ver qué es lo que hace el comando Sol Perfil. El comando Sol Perfil lo tengo que activar dentro de la ventana. Entonces me meto en la ventana gráfica común que creé como una ventana gráfica. Sol Perfil. Y me pide que designe qué objeto quiero proyectar. Este objeto. Le doy Enter. Me pregunta si quiero mostrar en una capa distinta las líneas ocultas de las visibles. Le voy a poner que sí. Si quiero proyectar las líneas de perfil en un plano, o sea, si quiero hacer la proyección, le voy a poner que sí. Y si deseo suprimir las aristas tangenciales, después veremos qué son las aristas tangenciales. No es muy importante en este momento, así que le vamos a poner que sí. Y ahí me creo una proyección. ¿No me creen? Bueno, vamos al modelo. Fíjense que yo muevo esto. Y ahí tengo unas líneas blancas que están en el plano justamente de la isometría. Si yo miro la isometría, se ve más o menos desde este vértice del cubito. Bien. Es ahí donde veo esas líneas blancas en verdadera magnitud. Es la proyección isométrica del objeto. Bien. Ahora, funciona un poquito de manera diferente al comando Sol View y Sol Draw. Voy a volver para atrás, así el sólido está bien ubicado en donde va. Funciona un poquito diferente porque fíjense que en estas ventanas, además de apagarme las vistas, las capas de las líneas pertenecientes a otras vistas, también me apagó la capa 0, la capa que tiene el modelado. El sólido está todavía, pero está apagado en cada una de las ventanas para que se vean las proyecciones. En este caso lo tengo que hacer de manera manual. Meterme en esta ventana y decirle que no quiero que aparezca la capa de modelado, que en mi caso es la capa 0. Lo recomendable es que tengan una capa que se llame modelado. Bien. Y después, otra diferencia es que acá cada línea está separada y pertenece a una capa. Y acá son bloques. Bien. Bloques es como un conjunto de elementos agrupados todos en un solo elemento. En este caso varias líneas. Bien. Pero tengo un bloque que son las líneas visibles y otro bloque que son las líneas no visibles. Entonces, vamos de vuelta a las propiedades de capa y vamos a ver que en este caso se crearon dos capas con un nombre random que le asigna directamente el software porque nunca me preguntó el nombre para esta vista. Bien. Y PH, PB. PH, otra vez la H es de hidden y la B es de visible. Entonces la visible la vamos a poner otra vez en rojo para que salga en trazo grueso. Y la PH, en este caso, como lo que estamos dibujando es una vista axonométrica, una vista axonométrica es la vista en la que se ven representadas las tres dimensiones a la vez, o sea, yo veo los tres ejes a la vez. En cualquiera de estas yo hay uno de los ejes que no lo estoy viendo como punto. En esta veo las tres dimensiones a la vez, ninguna en verdadera magnitud. En las vistas que son axonométricas, generalmente no se muestran las aristas no visibles. Entonces directamente la capa PH la voy a apagar. Y me quedo solo con las visibles configuradas en rojo. ¿Bien? En realidad, ustedes me podrían hacer la pregunta si estuviéramos en clase de si estas vistas yo no las podría hacer con el comando Sol Perfil. Y la respuesta es sí.
La respuesta es: yo podría crear 3 ventanas comunes, en cada una de ellas poner la vista que quiero ver y a cada una de ellas hacerle el comando Solve Perfil. Sí, podría hacerlo, pero el comando Solve View y Solve Draw es mucho más específico para eso, porque como vieron me permite, una vez que yo creé la primera, crear la segunda completamente alineada y a la misma escala, y así la siguiente, y se hace el proceso mucho más rápido. Y a su vez ustedes me podrían preguntar: ¿y esta vista no se puede hacer con Solve View y Solve Draw? Y la respuesta sería sí también. Esto se puede hacer con Solve View y Solve Draw, creando una ventana con Solve View, luego posicionando la vista isométrica que yo quiero ver y después aplicar el Solve Draw. La realidad es que cuando uso uno, cuando uso otro, la realidad es que el comando Solve Perfil tiene la ventaja de ser más rápido, pero de tener menos parámetros de configuración. Entonces, si yo tengo que crear una vista rápidamente o una vista sola en mi lámina, y en general la voy a hacer con el comando Solve View. Por eso nosotros en general la utilizamos para hacer las vistas axonométricas, que no están vinculadas a ninguna otra, es una vista rápida, entonces esas en general las hacemos con el Solve Perfil. En el caso de que yo tenga que crear vistas alineadas, y después vamos a ver otros tipos de vistas, como cortes o vistas auxiliares, los voy a hacer con el comando Solve View Solve Draw, porque me permiten ya crearlas de la manera que me queden bien posicionadas en mi hoja. Bien, esto sería cómo hacer la presentación con el método más tradicional, de hecho es el que uso yo para hacer las presentaciones, pero vamos a mostrar rápidamente el método que dije que existía a partir de la versión 2016 y para los ordenadores que tengan procesadores de 64 bits. Hay un tipo de vista que, si yo voy a presentación, a la solapa presentación, y voy acá donde dice base, a partir del espacio modelo, va a demorar un cachito al principio, pero fíjense que me genera una vista que yo le puedo decir cuál quiero que sea la vista base. Bien, por ejemplo la frontal, ubico la frontal y automáticamente, bueno, puedo determinar la escala 1, puedo determinarle algunas cosas más, pero una vez que terminé, le doy enter, y a partir de esa, simplemente desplazando el mouse, bien, puedo crear las vistas que están relacionadas a esta, de manera más rápida, si se quiere, que con el comando Solve View Solve Draw. Una vez que le doy enter, ya se me crean por defecto en blanco y negro, pero ya se me crean como líneas de trazos y líneas continuas. Y puedo ir en este caso, en las capas, me voy a encontrar con unas capas que se llaman MD oculto y MD visible, a las que le puedo asignar el color para que tengan el espesor. Las ocultas serían las ocultas justamente, y las visibles serán las visibles. Bien, pero de manera un poco más rápida puedo crear las vistas a partir de la versión 2016. Bueno, en este caso, por ejemplo, esta vista, que yo no quiero que aparezcan las líneas no visibles, me tendré que meter ahí, ponerle editar como hice recién, y ponerle que no se muestren las listas no visibles. Bien, pueden usar uno u otro método según quieran. Yo defiendo que mientras puedan, utilicen los comandos más nuevos, pero está bien que estos, también hay que decir que estos comandos más nuevos muchas veces vienen con menos versatilidad que los viejos, porque los viejos ya están mucho más desarrollados. Y estos, si bien este ya tiene una antigüedad que ya está andando bastante bien, cuando recién salió, la verdad que era bastante tedioso poder generar algunas vistas que con los otros comandos era más fácil. Así que les dejo los dos métodos, ustedes elegirán cuál ir utilizando, y si en algún momento con uno de los métodos se traban o no pueden seguir adelante, tienen el otro de respaldo para poder hacer las vistas de un objeto tridimensional, de un modelado tridimensional.
Bueno, esto sería todo sobre cómo hacer la presentación de objetos tridimensionales de modelado 3D. Así que espero que les haya servido. Un abrazo.